políticamente. Bien, vamos a conversar del tema con el cual iniciamos el programa, el caso de la meningitis, que preocupa muchísimo, así que ponga atención. Vamos a ver algunas recomendaciones, alcances, por supuesto, también de esta enfermedad que tiene prácticamente muy preocupados a comunidades escolares, a la sociedad en su conjunto, al Ministerio de Salud, que ya ha tomado algunas medidas, dentro de ellas adelantar el proceso de vacunación que estaba calendarizado para el próximo año. ¿Esto va a servir de algo? ¿Es necesario? ¿Quiénes tienen que vacunarse? ¿De qué manera? Vamos a conversar con don Fernando Espina, el doctor que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz, gracias Antonio, gracias Carla. Feliz Gracias, de poder bienvenido. orientar y ayudar en este tema que parece que tiene Sí. muy conmovido a todo el mundo. Hay un poquito de conmoción pública, de preocupación con razón. Doctor Espina, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle, ¿estamos frente a un brote o no? Porque en un principio se habló que sí, y luego desde el Instituto de Salud Pública se dijo todavía no están dadas las condiciones para hablar de un brote propiamente tal. ¿Estamos frente a un brote o no? ¿Y cómo podríamos definir un brote infeccioso de estas características? Mira, no estamos frente a un brote, pero estamos frente a una situación que obliga a tomar medidas importantes. Y lo voy a explicar. No estamos frente a un brote porque para haber un brote se requieren que hayan 3 casos en un mismo sector durante 3 meses, casos diferentes. Pero eso es un tema técnico. Lo que ha ocurrido es que sí hay una preocupación que hay que tomar porque ha aparecido una bacteria llamada meningococo, que son 5 hermanos, uno de esos hermanos llamado el WS135, que no estaba en la comunidad nuestra. Es decir, aparece una bacteria que no estamos acostumbrados a ella y que por lo tanto es posible que se pueda ir aumentando rápidamente hasta llegar a un brote. Entonces lo correcto es que no esperemos a tener un brote para tomar medidas, o sino que tomemos medidas ya, de tal modo de evitar llegar a un brote. Un poco eso es lo que ¿Y esas medidas ya, doctor, han sido las correctas? Porque ha habido como harta confusión respecto de cuáles son las medidas. Se partió con una vacunación focalizada en Peñalolén, ahora se ha tenido que ir ampliando porque los casos han seguido en aumento. ¿Ha sido buena la implementación de las medidas? ¿Ha sido lenta? ¿Se ha quedado corta o estamos bien en los ritmos precisos? Yo diría que ha sido comunicacionalmente muy mala para la gente y eso ha creado gran confusión, y cuando la gente tiene confusión se produce un tema muy peligroso. Deja de creer que lo que le están diciendo vale la pena, es verdad o mentira, entonces entra un poco el susto y el pánico. ¿Por qué ha habido confusión? Porque se han dicho cosas en distintos momentos que en vez de aclarar la situación, confunden más. Y yo quisiera aclarar 3 términos básicos. Primero, la meningitis de esta membrana que rodea el cerebro se puede inflamar desde el punto de vista infeccioso por básicamente 2 gérmenes, virus y bacterias. Los virus normalmente inflaman, es como un resfrío fuerte, síntomas de meningitis, pero pasan generalmente sin ningún problema. No llega a ser mortal. No llega a ser mortal ni grave. Las bacterias, hay generalmente 3 bacterias, y aquí es donde hubo la primera confusión del gobierno. Hay una bacteria llamada neumococo, lamentablemente en la medicina le ponen nombres raros a las cosas, pero se llama neumococo. Hay otra bacteria que se llama hemófilo influenza. Y hay otra bacteria que se llama meningococo. La bacteria neumococo y el hemófilo influenza, en Chile los niños están protegidos porque hay vacunas del Plan Nacional que los protege. Del meningococo, que es lo que estamos hoy viendo, no hay bacteria del Plan Nacional porque no hay una incidencia importante en Chile, y aún la cepa que existía del meningococo, llamado B, no hay vacuna en el mundo. Entonces aparece rápidamente una cepa que hay vacuna y que además empieza a aumentar. Primera conducta lógica hacer, primero explicar a la gente lo que está ocurriendo, lo que no fue muy errático. Y segundo, que efectivamente, bajo mi criterio, sí se debería haber adelantado bastante el plan de vacunación. Y más aún, yo creo que el plan de vacunación debería ser de mayor edad. Doctor, bueno, uno dice explicarle a la gente, expliquémosle a la gente, ¿por qué aparece esta cepa W135 este año y no en otros años? ¿Cuáles son las condiciones para que se desarrolle? ¿Hay alguna explicación ambiental? ¿Hay alguna explicación social, clínica? Que vemos que esta gente comienza a generar
una suerte de panorama más grave respecto a lo que está ocurriendo? No hay una explicación ambiental, pero sí, yo diría, del mundo de hoy. Esta cepa, la W185, en otros países del mundo existe, y por lo tanto en otros países del mundo se vacunan normalmente contra esta bacteria. En Chile no había llegado, pero era muy raro que no llegara en el mundo de hoy. O sea, en el mundo de hoy, donde la gente se transporta tan fácil y hay una vigilancia epidemiológica, es cierto, y que permite saber cuándo aparece, y por eso en Chile, en forma muy adecuada, sí se permitió rápidamente darse cuenta que había llegado. Era casi imposible que no llegara en algún momento dado. Ahora, cuando llega, está para quedarse un tiempo largo, por lo tanto yo creo que el plan de vacunación en Chile va a tener que reanalizarse y probablemente incluir sectores vulnerables a esta cepa, las mismas que las otras cepas, es decir, muy chiquititos o personas de la tercera edad, o vimos el caso de la profesora que tenía 29 años, creo, esta profesora que falleció. No se sabe, me imagino que es un caso que está en estudio, no sé si está confirmado que es la W175. No está confirmado, pero lo están analizando. No está confirmado. Pero evidentemente uno se preocupa, dice, bueno, es una cepa distinta, nueva, aquí en nuestro país. ¿Podría afectar a otros grupos, hacer que otros grupos sean vulnerables, o siguen siendo los mismos grupos que para los otros agentes? No, podría afectar a otros grupos. Los vulnerables en el sentido que si uno lo mira desde el punto de vista estadístico, dice quiénes son los que más probabilidad tienen de adquirir, son los niños preescolares, o sea, entre recién nacidos hasta los 4 o 5 años de edad. Ese es el grupo que tiene una mayor tasa de probabilidad de adquirirla, pero le puede dar a cualquier ser humano. Le puede dar a los 5, 6, 7 años. Entonces, aquí yo creo que también se genera un problema de angustia un poco a las mamás. Yo lo entiendo como pediatra cuando uno va a los consultorios, en la consulta, porque dice, mi hijo tiene 5 años y medio, y vuestra hija tiene 3. Voy a vacunar al de 3, ¿qué pasa con el de 5? El de 5 tiene que, lamentablemente, vacunarlo en forma privada, lo que genera más angustia aún, porque a la vez es una vacuna cara, una vacuna bastante cara. Sí, está en el orden, en las clínicas privadas, en el orden de los 54, 55 mil pesos. El gobierno ha señalado que la va a importar a un valor de 18, 19 mil, 20 mil prácticamente. Son los valores que se manejan actualmente en el sistema de salud. Correcto. Es por tanto una vacuna cara, para la gente normal cara. Entonces, el plan sí es cierto que desde el punto de vista técnico, por eso creo que la respuesta del Ministerio, un poco atrasada, pero técnica, es correcta. Es decir, vamos a vacunar a las personas menores de 4 años de edad, ¿no es cierto?, de 9 meses. ¿Por qué no? La otra pregunta, ¿por qué no los menores de 9 meses? La gente dice, ¿qué le pasa? Sí. ¿No quieren vacunar? No, porque de 9 meses para adelante se produce lo que se llama seroconversión. Es decir, de 9 meses para adelante el niño adquiere defensas. Entonces, de 9 meses a 4 años, 11 meses se vacuna, que es el grupo de alto riesgo. Pero yo creo que en vista de que ha habido un problema de bastante angustia, bastante preocupación, a mí me parece que deberían buscarse mecanismos, como el que tú has mencionado, de bajar los precios de las vacunas que lleguen, o buscar mecanismos para aumentar el número, ¿no es cierto?, por lo menos hasta los 14 y 15 años de edad. ¿Hasta qué edad? Yo creo que debería ser una edad no técnica, pero desde el punto de vista tranquilizadora familiar. Porque un niño, teóricamente, a cualquier edad, pero ya a los 14 y 15 años de edad, le puedo enseñar más claramente cuáles son los mecanismos de contagio, ¿no es cierto?, y cuáles son los mecanismos que tiene que tener cuidado para tratar de no contraer esta enfermedad. En el escenario actual, doctor, la recomendación que usted hace es a quienes nos están viendo en la casa, a cualquier si yo tengo un hijo menor de 5 años, menor de 6 años, vacunarlo sí o sí. Sí o sí. Ahora, doctora, a mí me gustaría que habláramos de esta vacuna. ¿Es una vacuna segura? ¿Cuánto tiempo se demora en comenzar a inmunizar al niño? Porque entiendo que queda un periodo de ventana. Sí. Entonces me imagino que en esos colegios donde ya ha habido casos, la vacuna hoy día no está haciendo una respuesta. Se está optando ahí por un plan de bloqueo a través de antibióticos, por ejemplo. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Es segura o no? Etcétera. Todas las vacunas tienen un periodo desde que yo te inoculo la partícula de la bacteria o coloco el virus entero, la bacteria entero, y el cuerpo se demora en reclutar los ejércitos, es decir, tengo estos ejércitos preparados para defenderme. Hay vacunas que se demoran 7 días, esta vacuna demora de 15 días para adelante, en promedio hay trabajos que hablan de 10 días, pero de 15 días para adelante, y efectivamente al mes se asegura que ya esa persona está con su inmunidad adecuada. En los niños más chiquititos requieren 2 dosis, de 2 años para abajo, y los mayores de 2 años basta una sola dosis. Es una vacuna segura, probada en el mundo. Es una vacuna que sí no tiene una durabilidad como uno le encantaría una vacuna de 10 años, es una vacuna que se calcula que a los 4 o 5 años pierde su efectividad, por lo tanto una vacuna que estrictamente uno debería recolocársela, o lo que se llama un booster, a los 4 o 5 años, si es que existiera todavía una cantidad importante de
en Chile, esta enfermedad. Pero es una vacuna segura, ¿ya? La que llegue es segura, las dos que hay, las dos que están colocadas. Lo que pasa es que le pregunto también por el periodo de ventana y por lo que va a pasar entre medio, porque el plan de vacunación que está habilitando el Ministerio va a ir por regiones, ¿no? Primero aquí en Santiago, luego en Valparaíso y va a llegar hasta las otras regiones. Se dice que hasta el mes de marzo. Mi pregunta es si no vamos a ver un aumento de casos en todo el tiempo que se demore en estar inmunizado la mayor cantidad de niños posible. Sí, yo creo que es así, yo no estoy en el gobierno, pero si yo estuviera y dirigiera, yo diría, y pudiera, yo lo que diría sería, vacunemos a todo Chile. Simultáneamente. Y simultáneamente. Ahora, evidentemente, técnicamente, si por eso le digo, una cosa es el análisis técnico y el otro el análisis de la gente que dice, bueno, pero yo vivo en Rancagua y a veces viajo a Santiago. Técnicamente dice, sí, lo técnico es correcto, se está vacunando la región metropolitana, que es la zona donde hay más casos. Claro. Pero desde el punto de vista de tranquilidad de los chilenos, del país, yo diría que lo más tranquilizador sería, si fuera factible hacerlo, es decir, vamos a hacer un plan de vacunación país, ¿no es cierto? Que no es una indicación técnica, pero es una indicación de sentir un poco a las personas y decirle, le voy a tranquilizar, vamos a vacunar. Pero hay algo muy interesante lo que te has dicho, Carla. La vacuna no me previene si yo me contagio mañana, porque dijimos hay un periodo entre 15 días y un mes. Hay un periodo donde todavía no alcanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Ahora, lo que hay que entender es que esto tampoco es tan contagiosa como los virus de la influenza, del resfrío. Ahora, ¿se transmite de la misma manera a través de las gotitas de saliva? Se transmite de la misma... Al estornudar, por ejemplo, me imagino a toser. Se transmite de la misma manera, pero con la diferencia que requiere un contacto de varias horas con esa saliva o con esas secreciones. Por lo tanto, no basta con que yo te tosa una vez. Es decir, se requiere 4 o 5 horas de contacto con una persona que está transmitiendo la enfermedad para que yo pueda ser una persona. Es decir, el paciente tiene que permanecer por mucho tiempo en una misma comunidad para poder generar contagios alrededor. Correcto, por eso se vacunan la familia, porque duermen con el niño, los compañeros de curso del colegio, pero cuesta mucho entender, decir, no, pero yo estoy en el curso del lado, pero si no está técnicamente de verdad, esa persona no tiene mayor riesgo que... O sea, si yo me cruzo con alguien en el metro, eventualmente, en la oficina... No. Por eso no tiene un contagio, digamos, altísimo como tendría la influenza. Pero sí tiene un contagio de la persona. Por eso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se vacuna, se indican antibióticos a las personas que se cree que han estado 4 o 5 días en contacto. Y la verdad que lo más simple es que el tratamiento antibiótico es muy simple. Son 2 días del tratamiento antibiótico, por lo tanto, toda persona que tenga o crea tener susto, no sé si mi hijo estuvo o no en contacto, yo creo que tiene que tomar el antibiótico por 2 días y evita todo riesgo de haber podido la enfermedad. Eso es lo inmediato, lo que ocurre alrededor de la persona infectada. Tengo una pregunta, perdón, respecto a la vacunación, para no salirnos de ese tema, con otros grupos, los niños más chiquititos en este rango que estableció el gobierno. ¿Qué pasa? Primero con los recién nacidos, estableció un piso de 9 meses. Entiendo que la vacuna no sirve, ¿no? Es que de 9 meses para abajo no responde. No se puede colocar. No tiene sentido ponerle esa vacuna. No, porque el niño no va a adquirir inmunidad. Ya. En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa con los más adultos y las personas de la tercera edad? Y las embarazadas. Y las embarazadas aquí. Ahora, si me preguntas, a mí, yo indicaría que todo el mundo que pueda o que tenga acceso de algún modo debiera vacunarse por un tema de que yo creo mucho en la vacuna como un ente protector. Independiente de su edad. Independiente de su edad, eso es un criterio. Ahora, eso es un criterio individual, personal, no país. No, yo imagino que el país tiene recomendaciones que uno puede hacer. Correcto, yo creo que si una persona puede adquirir la vacuna, debe adquirirla. Lo que creo yo que hoy hay etapas. Yo creo que hoy hay gente de más alto riesgo que le diría yo a la gente en su casa, le diría, mire, si usted tiene niños de 10 años hacia abajo, yo le diría vacúnelo ahora en esta pasada. Usted también, si es papá de esos niños, porque lo que también hemos leído y hemos conversado, que a veces los adultos podemos ser portadores de esta bacteria sin saber que lo somos, porque eso se desarrolla en la garganta, ¿no? Un 10 a un 20% de adultos pueden ser portadores, y esos portadores transmiten el virus, la bacteria, de la siguiente manera. Los adultos somos buenos para darle besos en la boca a los niños. Los adultos somos buenos para chupar el chupete a veces y pasárselo a un niño. Somos buenos a veces para la cuchara, ¿no es cierto? Probar la comida. Estará fría, estará caliente, como está, con la misma cuchara que le voy a servir al niño. Somos malos para darnos las manos, ¿ya? Generalmente dicen, no, si yo me la lavé un poco. No, lavarse bien las manos, ¿no es cierto?
Yo creo que un buen, tomando estas medidas adecuadas, que son básicas en cuanto a evidentemente se hace un control bastante importante. ¿Es imposible que uno sepa si está aportando o no esta bacteria? No es imposible, pero sería bastante no recomendable decir a la población todo el mundo vayas a hacer cultivo para si tiene, no es recomendable. Porque además yo creo que entraría en una crisis de pánico. No, yo creo que lo recomendable es tomar la medida higiénica. Si pudiera evitar en este momento llevar a mi hijo al jardín infantil o a sala cuna y no está vacunado, y puedo hacerlo, y tengo alguna condición, alguna red social que me permita evitar, no lo debería llevar en este momento, ¿ya? Entiendo la respuesta del ministro de Educación, que dice yo no puedo decir eso, correcto, yo no estoy diciendo que lo haga el país, pero si la recomendación práctica... Como algo opcional de los padres. Las recomendaciones que yo le digo a los pacientes o a los consultores, a la gente que se me instala a mí y me pregunta qué es lo que hago. Estas son las medidas, y yo le digo, si usted puede evitar ir al jardín, puede ir a la sala cuna, y si usted puede vacunar a su grupo familiar completo, entendiendo que hoy, en esta etapa 1, primera prioridad de hoy son a los más chiquititos, pero en enero, de ahí para adelante, si puedo, vacuno, ¿no es cierto?, con más calma, a todo el resto de mi grupo familiar. Doctor, usted nos acaba de dar una de las recomendaciones, que es lavarse las manos. ¿Qué otra recomendación tenemos? Yo no sé si esta típica recomendación que se hace para otro tipo de enfermedades, como la influenza, etcétera, de cuando uno estornuda, sí, ojalá hacerlo de esta manera. Si uno va a toser, en vez de hacerlo en la mano, toser de esta manera. ¿Y qué pasa con estos gel que venden y que uno puede usar, que de repente están en las clínicas también, para supuestamente limpiar las manos, no con agua y jabón, pero sí con el gel? El alcohol gel tiene el mismo resultado que un buen lavado de manos, pero si yo no tengo tiempo para hacer un buen lavado de manos, 2 o 3 minutos, el alcohol gel me es rápido porque en 30 segundos o en un minuto me lavo las manos. Por lo tanto, sí, yo creo que todas las medidas que tú has dicho son las que hay que hacer. Ventilar la casa, menos mal estamos en una época en general las casas se ventilan porque hace calor, empieza a hacer calor. 2, el estornudar, volver a enseñar a la gente que debe estornudar, ¿no es cierto?, no encima de la otra persona, tapándose, ¿no es cierto?, con su codo. Tercero, evitar los contactos salivales, de tomar vaso, de tomar jugo, de chupar cosas, sobre todo de juguetes, ¿no es cierto?, que estén circulando por ahí, que lo toman distintos niños, evitarlos. Por tanto, las medidas habituales que se hacen en el invierno, cuando no transmitir la influenza, como tú muy bien decías, son las mismas. Y además, sí, tranquilizarlo, decirle, además de todas esas medidas, tranquilícese que además tenemos una suerte en esto, que requerimos muchas horas de contacto, 4 o 5 horas de contacto continuo para que yo me pueda adquirir la enfermedad, por lo tanto tengo menos riesgo. Doctor, el tema del suministro de antibióticos en caso si yo he estado en contacto por algunas horas con algún paciente que ha desarrollado la enfermedad, lo conversábamos esta semana, es la medida preventiva más utilizada y más efectiva. Exacto. ¿Cómo decidir efectivamente si suministrar, por ejemplo, antibióticos o no a un curso, a mi grupo familiar, si mi hijo ha estado en contacto por algunas horas con un estudiante que tiene la meningitis? La recomendación es a darles antibióticos, y cuán protegido quedo con esa medida. A ver, digamos, al hacer el estudio, la persona responsable en salud ha dicho solo a estas personas debo vacunar, debo colocarle el antibiótico, y yo siento que no estoy en esas personas, porque dijo yo voy a darle antibiótico solo al curso A, pero mi hijo está en el curso B, y yo tengo duda. Lo primero que va a hacer esa persona es consultar si tiene algún médico cercano, preguntarle, mira, esto ocurre, necesito y quiero saber. Y si sigue con mucha angustia, yo creo que lo lógico es que tome 2 días antibiótico si cree que efectivamente está en riesgo. Yo creo que eso comenzar a tomar antibióticos, ¿protege en un 100%? Protege en un 100% de ese contacto. Del contacto que tuvo por esa persona que yo creo que me pudo haber adquirido la enfermedad. Ahora, si no he estado en contacto de esa manera con algún paciente, ¿no tiene sentido tomar antibióticos? Ningún sentido, o sea, tomar antibióticos, empezar a tomar antibióticos para prevenirme yo sin saber que estuve en contacto con alguien que tuvo la bacteria por ningún motivo. O sea, el tomar antibióticos... Dentro del temor los padres pueden empezar muy buena tu pregunta, porque es algo que la gente puede desorientarse, entonces quisiera aclarar eso. La indicación de tomar antibióticos porque yo creo en algún momento que estuve en contacto con alguien que se ha demostrado claramente que tuvo la enfermedad, ¿no es cierto?, de la meningitis meningocócica, y por lo tanto mi duda es si estuve 2, 3, 1 hora o 5.
pero por ningún motivo tomar antibióticos si no está en contacto con una persona que se ha demostrado que tiene la enfermedad. Doctor, sabemos que el tiempo aquí juega un papel importante en el sentido de cuánto se puede llegar a complicar y cuánto puede llegar a avanzar un cuadro de meningitis, sobre todo esta cepa W135. ¿Cómo los papás pueden diferenciar? Porque entiendo que los síntomas son dolor de cabeza, como síntomas que uno podría atribuir a otras enfermedades. ¿Cuándo yo tengo que decir, chuta, esto es grave, tengo que irme ahora al hospital, tengo que irme ahora a la clínica porque esto podría ser meningitis? En general, cuando hay un brote, cuando hay una alarma, no hay un brote, pero cuando hay una alarma de este tipo, yo creo que evidentemente hay que pecar de exagerado. Es decir, muchas veces voy a ir de más, pero en este caso mi recomendación, vaya de más. No tenga miedo de ir de más. ¿Cuáles son los síntomas de más? Porque tú muy bien has dicho, muchas enfermedades infecciosas comienzan exactamente de la misma manera, igual. Entonces es difícil. Aquí estamos hablando que alguien comienza con un intenso dolor de cabeza, en el niño con irritabilidad, con vómitos explosivos a raíz de la presión que se le produce en la cabecita, el niño empieza a vomitar o el adulto empieza a vomitar. Si avanza un poco la enfermedad, se me empieza a producir una rigidez, el cuello se me empieza a poner un poco rígido. Si avanza un poco la enfermedad, puedo tener un poco de alteración de la conciencia. Y si avanza un poco la enfermedad, me empiezan a aparecer unas manchas que son muy características y que hay que diferenciarla porque hay algunas meningitis virales que también producen manchas. Pero la diferencia de estas manchas es que son como los lunares, son rojas, pero yo al tratar de hacerlas desaparecer, al comprimir, no desaparece. No desaparece. En cambio, la diferencia de una alergia, de otra cosa, es que yo al comprimir la piel, desaparece. Doctor, y estamos hablando, perdón, de una evolución de cuánto tiempo entre un síntoma y otro. Ya, mi niño parte y está medio irritable, después sé que le duele un poco la cabeza. ¿Cuánto tiempo se demora en ir agudizándose? ¿Cuánto tiempo tengo yo para reaccionar? Pueden ser desde horas hasta menos de un día. Yo diría que una mamá hoy que tiene un niño que le duele la cabeza y tiene fiebre, tiene que consultar. De inmediato. Y no hay riesgo, porque para otro tipo de enfermedades te dicen no lleve a su hijo de inmediato al hospital porque hay aglomeración, se puede contagiar, porque hay otros niños que pueden tener el virus, que en este caso sé que es una bacteria. De todas maneras ir al hospital. Sí, porque en este caso no ocurre el tema del invierno, que el contagio es mucho más fácil y más rápido. Yo creo que aquí el contagio, como dijimos, son 5 horas. Y yo espero que no esté 5 horas esperando, ¿no es cierto?, no se la espera. Pero buscará un mecanismo. Lo que pasa es que decir lo contrario, pecaríamos un poco de... esto suena como alarmista, es decir, consulte, pero si una persona consulta y le pueden dar orientaciones, si hay sospecha o no hay sospecha, porque de lo contrario, si es cierto que no estamos en un brote, en una epidemia, que diga todo el mundo vaya a consultar de forma loca, de lo contrario yo creo que podemos pecar de caer en niños que pueden llegar a tener infecciones no diagnosticadas. Entonces, en esta es una época, menos mal, en que los cuadros virales y las infecciones disminuyen mucho, aparecen más las diarreas, sí, ¿no es cierto? Entonces, no es tan común en esta época del año que un niño parta con fiebre y con dolor de cabeza. No es algo tan común. Si esto mismo lo tuviéramos en el invierno, se nos narraría mucho más en la película. Pero en esta época, un niño que parta con fiebre y dolor de cabeza, cierto, pueden ser una otitis, una amigdalitis, pueden ser otras cosas, pero yo me quedaría tranquilo descartando lo otro. Y mi recomendación sería, si su hijo partió con fiebre, dolor de cabeza, y vómito o fiebre, dolor de cabeza, yo creo que es sano que usted consulte en las primeras 4 o 5 horas para que le descarten lo que tiene. Bien, pues. Bien, hay muchas preguntas, uno lee las redes sociales, hay muchas preguntas, muchas preocupaciones. La hemos aquí una señorita Gloria Jara me dice, si vacuno a mi hijo de 2 años, ¿la vacuna le puede dar meningitis igual? Bueno, evidentemente no. No, porque es una buena pregunta, porque antiguamente la pregunta ella sabe que se debe a una gran inquietud de la gente con las vacunas. Las vacunas antiguas, hoy quedan muy pocas, se colocaba todo la bacteria, todo el virus, entonces te podían producir la enfermedad. Hoy quedan como 2 o 3 nomás así. Esta vacuna no es así porque es una partícula, es un pedacito. Lo más grave sería que sería muy raro que la vacuna no le tomara, pero no le puede dar la enfermedad. ¿Y la vacuna no tiene ningún tipo de contraindicación? Tiene una contraindicación en las personas que han sido alérgicas a otras vacunas y han tenido reacciones porque pueden tener reacciones alérgicas. Y también una recomendación mucho menos, pero que las vacunas tienen un poco de látex en la punta, por lo tanto gente que es muy alérgica al látex podría estar contraindicada. Aquí hay otra persona que me pregunta, decidimos vacunar a nuestros hijos de 3 y 5 años. ¿Aprovechamos la oportunidad para vacunarnos nosotros también? Me está escribiendo la mamá, digamos. Sí, yo creo que puede vacunarse, pero yo diría que a lo mejor en este momento están bastante atochados el tema de las vacunas. Creo que sí es bueno que se vacune de aquí a enero, a febrero. No creo que sea hoy el momento, pero si pasa ahora, ¿se encuentra vacuna? Se encuentra vacuna que se la coloque, pero claro, que no diría que vaya a un lugar y que espere 4 o 5 horas, pero
Si encuentra alguna que se coloque, o si no, que se la coloque en el verano. Bien, quedan Bien. muchísimas. Igual respondimos la mayoría. Sí, creo, ¿no? intentamos. Bien, ¿Ah? pues, Si hay duda ayudar, que quede dando vueltas por ahí, escríbanos a nuestra red social, en Twitter o a través de las páginas de 24horas.cl, y por supuesto a lo largo de la semana vamos a intentar ir disipando dudas que puedan surgir en relación Aquí la a información está jugando esta un rol enfermedad. fundamental, ¿eh? Porque mientras más la gente se informa, mientras más sabe de esto, creo que más se puede reducir esta alarma tan generalizada que se ha dado. Así es. Sentimos y, todos que podemos controlarlo un poquitito más. y todos que portemos esto, fantástico. Bien, pues doctor Espina, muchísimas Gracias a ustedes, Que muchas le vaya gracias. bien. Muy bien. Bien, vamos a ir hasta la casa del presidente Sebastián Piñera. Ahí se está desarrollando un comité político ampliado. Andrea Pino nos va a contar todos los detalles a esta hora. Hola, Andrea.